Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy estamos en la continuación de esta breve serie que le estamos dedicando al municipio Chacao. Y en el programa anterior hicimos una breve descripción de la Plaza del Indio, que queda en el cruce de la avenida Francisco de Miranda con la calle Sucre, en la población de Chacao propiamente. Y hoy comenzamos señalándoles la Plaza Juan Pablo II, que muy pocos probablemente la recuerden o sepan dónde está ubicada. Está exactamente en el cruce entre la avenida Francisco de Miranda y la avenida Libertador. Allí hay un espacio de 549 metros cuadrados y en el centro de ese espacio hay un pedestal redondo donde se levanta una escultura que no hemos podido averiguar quién es el autor, una escultura pues de Juan Pablo II, ahora santo, ya canonizado. Esa figura, esa escultura en bronce, él está empuñando un bastón largo que está coronado por Cristo en la cruz. Ese parque tiene unos bancos y unas luces para la noche y hay una suerte de anfiteatro de palmeras muy bonito y pues bueno, es un homenaje del pueblo católico venezolano radicado en Chacao a este papa que ejerció un papado muy largo. Juan Pablo II estuvo casi 30 años de papa y vino, si mi memoria no falla, en 2 oportunidades a Venezuela. Recuerdo que en la primera gobernaba Jaime Lucinchi y en la segunda transcurría el segundo gobierno de Rafael Caldera. También en la población de Chacao queda un proyecto en construcción que es el de la Plaza El Inmigrante. Esto queda entre la calle Guacaipuro y la calle Sucre, en la población de Chacao. Este es un proyecto maravilloso en homenaje a los inmigrantes, sobre todo españoles e italianos que se radicaron en la población de Chacao a partir de 1936, cuando comienza la gran inmigración europea a Venezuela. En el caso español, con motivo de la Guerra Civil Española, y en el caso italiano, unos años después, ya en la posguerra mundial. Ese proyecto en construcción supone una plaza de 11.100 metros cuadrados, 5 pisos de estacionamiento, es un edificio de 4 pisos con sala de lectura, ludoteca, gimnasio, una sala de usos múltiples, un salón para la práctica de yoga, tai chi, bailoterapia y en el último piso una cancha con una pista de trote. La obra es del arquitecto Alessandro Famiglietti y la verdad es que no cabe la menor duda que incidirá muy favorablemente en el casco histórico de Chacao cuando esta obra culmine. Se contará entonces con un nuevo espacio para el deporte y para el espíritu y para otras formas de pedagógicas distintas a la educación formal en el aula. Ojalá pronto sea inaugurada esta Plaza El Inmigrante en la calle Guacaipuro con la calle Sucre de la población de Chacao. También en la población de Chacao está el Parque Justicia y Paz. Está en la avenida Moedano, exactamente enfrente de la Plaza Bolívar de Chacao. Es una parcela pequeña de 241 metros cuadrados. Tiene una cascada de agua que está en la pared del fondo de este pequeño parque. Lo custodian unos 8 chaguaramos de buena altura. Son como unas columnatas de 4 chaguaramos y 4 chaguaramos por lado. Hay unos bancos para sentarse,
hay unos aparatos de madera para los niños y hay entre los chaguaramos unas palmas de pequeña altura. Es un parque muy sombreado, está entre edificios, es un típico parque urbano para descansar allí o hacer tiempos mientras se está haciendo alguna diligencia en las inmediaciones del parque, etc. Es un típico parque urbano muy pequeño, ¿no? Y ahora comencemos en este recorrido con las urbanizaciones de Chacao. Vamos a comenzar por la más vieja y es el Caracas Country Club. Hay que recordar que los antecedentes del Caracas Country Club son de 1918, cuando no quedaba en Chacao. Y los fundadores de ese club van a ser Luis Bamón de Santana, William H. Phelps y Gerard Murray. Inicialmente ellos crearon el Caracas Golf Club y ellos pensaron en esto desde los salones de otro club que fue muy famoso a principios del siglo XX. Me estoy refiriendo al Club Paraíso. Y desde allí ellos soñaron con este club de golf y alquilaron unos terrenos en las Barrancas. Hoy en día eso es La Quebradita. Eso está muy cerca de Artigas, muy cerca de la urbanización Vista Alegre, en el oeste de Caracas. Allí improvisaron 9 hoyos de golf. Y digo improvisaron con todo el sentido etimológico del vocablo, porque eran unos 9 hoyos pues que no estaban diseñados, que la grama no era la mejor, etcétera, ¿no? De modo que eso fueron, esa es la prehistoria del golf en Caracas. Y luego en 1923, este proyecto de Phelps, de Bamonde y de Murray cambia la denominación y se pasa a llamar Caracas Country Club, que es como se llama hoy en día. Y ellos comienzan a buscar unos terrenos donde construir 18 hoyos de golf y una urbanización. Empiezan a buscar terrenos en Caracas, constituyen una empresa que se va a llamar el Sindicato Blandín. Esto lo hacen en 1928 y es entonces cuando compran la hacienda que tiene el mismo nombre, Blandín. Esa hacienda era de la familia Rodríguez Erazo. También compran las haciendas El Samán y la hacienda Lecuna, de menor tamaño, a otras familias caraqueñas. Y entonces la reunión de estas 3 haciendas, Blandín, El Samán y Lecuna, dio para los terrenos actuales del Caracas Country Club. Y con la suma de estas 3 haciendas le encargan a la oficina Olmsted Brothers Inc. para que establezca el trazado de la vialidad y se establezcan los lotes de terrenos destinados a los campos de golf. Frederick Law Olmsted es uno de los pioneros del paisajismo norteamericano. Tiene muchas obras en su haber, entre otras nada menos que el Central Park de Nueva York. De modo que el diseñador del Caracas Country Club es el diseñador desde el punto de vista arquitectónico del Central Park de Nueva York. Y la Casa Club va a ser diseñada por otro notable arquitecto norteamericano. Me refiero a Clifford Charles Wendehack, que además diseñó otras casas en Caracas en los años 30. Y Wendehack deja en Caracas a otro arquitecto encargado de hacer los planos, de supervisar la obra de la Casa Club. Ese va a ser nada menos que el gran arquitecto venezolano Carlos Guinán Sandos. Y de modo que es una obra que se pudiera decir colectiva. El diseño es de Wendehack y Guinán es el supervisor de esa obra. Y además hubo un acuerdo para que la Casa Club estuviese en el mismo lugar donde estuvo la casa de la Hacienda Blandín.
Esa era la hacienda de Bartolomé Blandín. Allí, por primera vez, como dijimos en el programa anterior, se tomó una taza de café en el Valle de Caracas en el año 1784. Por su parte, el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, cuando publica el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano en los años 2004 y 2005, reconoce a la Casa Club como Patrimonio Cultural de la Nación. La Casa Club del Caracas Country Club se inauguró el 12 de diciembre de 1930. El diseñador de los campos de golf va a ser distinto a Wende Hack y a Frederick Law Olmsted, porque esta es otra especialidad. Y el arquitecto que diseñó los campos de golf fue Charles Bank, que para entonces era toda una autoridad sobre la materia en los Estados Unidos. En 1930 estuvieron listos los primeros 9 hoyos de golf y en 1934 los otros 9 hoyos de golf que faltaban. De modo que allí están los 18 hoyos de golf. Y bueno, son muchos los pintores que han hecho de los campos de golf uno de los motivos de sus cuadros. El principal y el más recordado, por supuesto, es Manuel Cabré, quien pasó buena parte de su vida en los campos de golf del Country Club pintando el Cerro El Ávila, ese ícono, ese emblema de su obra y de la vida de los caraqueños. En la próxima parte del programa seguimos en el recorrido por esta primera urbanización del municipio Chacao, el Caracas Country Club. Ya regresamos. Les decía en la parte anterior del programa que haríamos el recorrido por los parques, los sitios públicos de esta urbanización del Caracas Country Club. Y así es como vamos a dar con la Plaza Cathy Phelps, en la calle Lecuna y la calle Oriente. Ahí se forma un triángulo de pequeñas dimensiones, donde la Asociación de Guías Scouts de Venezuela y la Alcaldía de Chacao, en el año 2003, decidieron rendirle homenaje a Cathy Phelps. Cathy Phelps vivió entre 1908 y el año 2001 y se designó ese espacio verde con su nombre y se levantó allí una columna con una placa celebratoria de la vida de esta gran venezolana de origen australiano. Cathy Phelps se consagró toda su vida junto con su esposo, Billy Phelps, a la ornitología y a la agrupación fundada por Robert Baden-Powell, las Guías Scouts. En ese parque, en ese triángulo sombreado y hermoso, hay un jabillo y un chaguaramo que acompañan a Misia Cathy, como le decía todo el mundo, y se le acompaña en un recuerdo merecido por sus servicios a Venezuela. Este es un triángulo pequeño, tiene una superficie de 515 metros cuadrados y allí está inmortalizada esa australiana que se hizo venezolana, Cathy Diri de Phelps. Y muy cerca de allí está una plaza grande, que es la Plaza Oriente, en la calle Oriente también de esta urbanización. Más que una plaza realmente, es un parque. Es un parque que pronuncia un desvío de la calle, ¿no? Y ahí se forma una suerte de herradura. Estamos hablando de un parque de 4.131 metros cuadrados, un parque grande. Y esta zona verde está acotada por casas de la urbanización y presenta una variedad arbórea verdaderamente notable. Allí hay mangos, palmas, yagrumos, rastreras de diversos colores. Y es una zona muy, muy húmeda, muy fértil. Siempre está con agua. Y
es una zona predilecta de los pájaros. Allí también se distingue por las portentosas raíces superficiales de los árboles que están allí y que forman parte del paisaje. Es un estupendo sitio para contemplarlo, para verlo y también para caminar, aunque con frecuencia está empantanado, dependiendo de la temporada de lluvias, por supuesto. También cerca de allí está la Plaza Hungría. Está en la calle Los Jardines con la calle Lecuna. En esa intersección hay un triángulo de pequeñas dimensiones donde la Embajada de Hungría fue autorizada para donar un discreto monumento. Ese monumento es una pared de piedras donde hay un relieve escultórico en bronce y esta pieza escultórica ofrece una cúpula y 2 cruces, siendo a todas luces un símbolo cristiano. Y en ese monumento se lee Magyar Tér, que es como se denomina Hungría en húngaro. Hungría se llama Magyar Tér. No sé si lo estoy pronunciando bien y se dice Magyar Tér o Magyar Tér, pero en todo caso el Tér tiene acento en la E. Y esa plaza tiene una superficie de 523 metros cuadrados. Estos son entonces los espacios públicos de esa legendaria urbanización caraqueña, el Caracas Country Club, que es patrimonio de la nación. Veamos ahora una urbanización con un nombre que nos remite a Europa, el Bosque Sanssouci, y está en la urbanización El Bosque, que es de pequeñas dimensiones. Cuando se traza la urbanización El Bosque hacia 1950, y entonces se levantaron varios edificios con influencia de arquitectura vasca. Y además la urbanización El Bosque existía antes de la Avenida Libertador. La Avenida Libertador lo que va a hacer es dividir la urbanización El Bosque en 2. La Avenida Libertador se construye a mediados de la década de 1960. Si mi memoria no falla, se construyó durante el gobierno de Raúl León. Y esta urbanización El Bosque colindaba con la viejísima hacienda Sanssouci. Y allí fue donde el arquitecto José Miguel Galia, un extraordinario arquitecto venezolano, construyó en 1964 8 torres de apartamentos. Por cierto, en el momento en que Galia construye estas 8 torres de apartamentos eran la vanguardia habitacional de Caracas. La gente quería vivir allí porque además tenías enfrente el centro comercial Chacaíto, que fue uno de los primeros centros comerciales que hubo en Caracas, y era todo un ambiente muy de moda. Hoy en día se diría muy fashion. Cuando se hizo se decía muy chic, porque el francés pesaba más que el inglés cuando esto ocurrió. Y bueno, también conviene recordar que la denominación Sanssouci es de muy vieja data y refiere obviamente a aquella residencia de verano de Federico II de Prusia en Potsdam, Alemania. Y cuando el general José Tadeo Monagas tomó el poder por la fuerza en la Revolución Azul, estamos hablando de 1868, tuvo lugar entonces una batalla ahí. Y esa batalla se conoce como la batalla de Sanssouci. Esto eran las afueras de Caracas. Esa batalla duró 4 días, por cierto. Tuvo lugar entre el 21 y el 25 de junio de 1868. Y después de haber intentado un avenimiento en los diálogos que ocurrieron en la casa de esta hacienda de Sanssouci, es decir, primero intentaron ponerse de acuerdo, no se pusieron de acuerdo y fueron a la batalla.
y los diálogos ocurrieron en la vieja casa de Hacienda de Sanssouci, que hoy en día no existe. De modo que estos son los datos principales de esta urbanización El Bosque y Sanssouci, que es propiamente como una microurbanización dentro de otra un poco más grande. Veamos ahora la Plaza Almirante Luis Brión en Chacaíto. Está en la Avenida El Parque con Avenida Pichincha de la urbanización El Bosque. Y bueno, en esta plaza, por allí circulan a diario multitudes. Debemos recordar que esta plaza fue construida por el Metro de Caracas en sus maravillosas tareas de renovación urbana y fue inaugurada en 1982, unos meses antes de que el transporte subterráneo abriera su primera línea. La línea del Metro de Caracas, la primera, abrió sus puertas el 2 de enero de 1983. Y esta plaza es la más grande del municipio Chacao. Tiene 9.920 metros cuadrados. Está presidida por una estatua pedestre de cuerpo entero del almirante Luis Brión. Luis Brión vivió entre 1782 y 1821 y era nativo de Curazao y venezolano por adopción. Este monumento se erigió en el año bicentenario de su nacimiento por disposición del entonces presidente de la República, el doctor Luis Herrera Campins, y es obra del escultor Bianchini. Fue fundida en el taller La Estancia. Y en la columna donde se posa la estatua se lee una frase del almirante Brión que merece ser reproducida. Dice el almirante Brión allí: me he hecho ciudadano de Venezuela, adoptando este país como mi patria, por cuya causa quiero vivir y morir. Qué bonito. Esto lo afirma el almirante Brión en 1814. Por cierto, fue ascendido a almirante por el Libertador, por Simón Bolívar. En esa plaza también hay una obra de Jesús Soto que se titula Cubo Virtual Azul y Negro. Esa obra es del año 1982. Y hay otra obra de Teresa Casanova que se llama Estructura en tres partes. Es una obra de 1985. Y en esa plaza hay una obra de arte que puede contemplarse y es el edificio Royal Palace. Es una arquitectura de los años 60 que se conserva en razonables condiciones. Y también hay un espacio público con un damero para jugar ajedrez con piezas de gran tamaño. Y hay otro espacio arbolado. Además, la Plaza Brión de Chacaíto en los años recientes se ha convertido en un escenario para las concentraciones políticas, un escenario donde con mucha frecuencia tienen lugar concentraciones políticas de diversos signos. En la próxima parte del programa veremos entonces la Plaza José Martí, que está en un extremo de esta Plaza Almirante Luis Brión de Chacaíto, comúnmente conocida como la Plaza de Chacaíto. Ya regresamos. Les refería en la parte anterior del programa que en esta hablaríamos de la Plaza José Martí, que forma parte del mismo espacio urbano en Chacaíto, renovado por el Metro de Caracas en 1982. Hay que ver lo que significó esta obra del Metro de Caracas como renovación urbana, una verdadera obra ciudadana. Aquí en esta Plaza José Martí hay un espacio verde y peatonal que suma unos 509 metros cuadrados. Y allí está la estatua del poeta y tribuno cubano José Martí.
Hay una obra, esta obra escultórica no hemos podido precisar quién es el autor. Está Martí, que se apoya con una mano en una baranda y con la otra el brazo derecho lo tiene alzado y se ve que está dando un discurso, que está pronunciando un discurso. Está vestido con un impecable paltó y una corbata y un chaleco, y uno intuye el verbo encendido del gran poeta cubano. Y aquí es donde comienza o termina, según se vea, la avenida Francisco de Miranda. Recordemos que esta avenida fue construida a partir de 1952 sobre el trazado del camino natural, el camino real, que era como se le conocía, que partía de Caracas hacia el pueblo de Chacao y hacia el pueblo de Petare. Y allí se construyó, utilizando ese camino, el camino real, la avenida Francisco de Miranda. Hay un parque muy interesante que se llama Pedro Centeno Vallenilla, en homenaje al pintor, que está en la avenida principal del Bosque, de la urbanización El Bosque que estamos viendo, ¿no? Y nosotros presumimos que este parque fue construido alrededor de 1996. Lo presumimos por diversos hechos, pero no tenemos absoluta certeza de que haya sido así. En todo caso, lo que sí es cierto es que celebra la vida del pintor anzoatiguense Pedro Centeno Vallenilla, quien vivió entre 1904 y 1988. Y hay un busto sobre un pedestal de Centeno Vallenilla del escultor Julio César Briceño. Y este busto está fechado en Mérida en 1996. Por eso intuimos que el espacio puede ser de esa época. Es un parque relativamente grande, tiene 1.610 metros cuadrados y allí hay una cancha de usos múltiples, básquet, voleibol, futbolito. Está la sede de Asobebosque, la Asociación de Vecinos del Bosque. Hay un parque infantil, un caney para parrillas y piñatas y 2 mijaos centenarios al lado de un chaguaramo de gran altura. El chaguaramo forzosamente es reciente porque los chaguaramos no llegan a ser centenarios como los mijaos, que no solo llegan a ser centenarios, sino que algunos llegan hasta los 200 años y más. Este es un parque muy hermoso y uno ve en las tardes mucha gente aquí practicando deportes. Es un parque con unos niveles de seguridad bastante buenos. Veamos ahora una urbanización que mucha gente ni siquiera sabe que existe, que se llama San Marino. Es una urbanización pequeñita que cuenta con muy pocas calles y los terrenos del Colegio San Ignacio están en los linderos de esta pequeña urbanización. Incluso es posible que el proyecto urbanístico inicial comprendiera más calles, pero es muy probable que una vez que los jesuitas adquirieron el terreno para la sede del colegio, se redujo a muy pocas calles la urbanización. En todo caso, la urbanización San Marino está entre el Caracas Country Club, la Castellana, la población de Chacao y Campo Alegre, una especie de cuña, de paréntesis minúsculo que está allí. En los años 60, allí se construyó el Centro Comercial Mata de Coco, un centro comercial histórico para los caraqueños, que por cierto fue diseñado nada menos que por el gran arquitecto Tomás Sanabria. Y en la década de los años 90 se construyó enfrente el Centro Comercial San Ignacio, que es un diseño del también gran arquitecto venezolano de origen español, Carlos Gómez de Llarena. En esa urbanización San Marino hay un parque pequeñito que se llama Las Mariquitas. Queda en la avenida San Marino con la avenida Guacaipuro, un parque de 327 metros cuadrados, justo al lado del centro comercial Mata de Coco.
y está diseñado para la celebración de piñatas. También lo usa mucho la gente para descansar después de almuerzo. Incluso hay gente que almuerza allí. Hay unos ficus que dan una buena sombra y hay gente que almuerza allí. Veamos ahora una muy importante urbanización de Caracas y del municipio de Chacao, obviamente, que es el que estamos trabajando. Me refiero a El Rosal. Y recordemos que el espacio que ocupa la urbanización El Rosal fue una hacienda que presumimos que fue de café en su tiempo y fue de caña de azúcar en otro momento. Perteneció a la familia Rodríguez Erazo y colindaba con la hacienda Blandín y con otra hacienda, Las Mercedes, donde también se cultivaba la caña de azúcar. Las Mercedes era un sembradío de cañas de azúcar. Nosotros no sabemos si la urbanización la trazaron los propietarios de la finca o esta finca fue vendida y urbanizada por otros, por los compradores. En cualquier caso, creemos que esto ha podido ocurrir a finales de la década de los años 30 y principios de la década de los años 40. La urbanización inicialmente fue planificada para viviendas unifamiliares. Incluso hay testimonios que refieren que en muchos casos se vendían las casas ya construidas, lo que entonces era poco común, ya que lo usual era que una familia comprara un terreno y se construyese su casa de acuerdo con sus propios gustos y sobre todo necesidades. De aquella urbanización de casas no queda prácticamente nada. Yo en este instante no recuerdo ninguna, pero es posible que quede alguna casa en El Rosal. Sí creo que es muy probable, ¿no? En el lugar de las casas hoy en día se han levantado torres de oficinas, centros comerciales, hoteles de altísimo nivel y edificios de vivienda de muy buen nivel arquitectónico. De modo que es una urbanización en Caracas donde hay gente que vive y gente que trabaja. Incluso hay gente que vive y se va al trabajo a pie, lo que es un gran lujo, irse a pie al trabajo y regresar a casa a la hora de almuerzo, si es posible, ¿no? Porque eso lo permiten estas urbanizaciones que son oficinas y viviendas. La vegetación inicial de la urbanización El Rosal ha cambiado. Yo de niño recuerdo los famosos chaguaramos de la Avenida Venezuela, porque allí todos los años ocurría la carrera de carruchas. Esas carruchas se lanzaban por la Avenida Venezuela y bajaban, y yo de niño fui a ver esas carreras de carruchas. Esos chaguaramos fueron sustituidos por un bosque de jabillos que ya alcanzan grandes dimensiones y dan mucha sombra allí en la Avenida Venezuela. Como les dije antes, El Rosal es de las urbanizaciones comerciales más apetecidas por los empresarios, dada su excelente ubicación en la ciudad. Veamos ahora algunos parques de la urbanización El Rosal. Hay una modalidad de parques de bolsillo. Hay uno que se llama Parque de Bolsillo Boyacá, queda en la avenida Carabobo con calle Boyacá. Y eso está en el extremo sur de la calle Boyacá, muy cerca de la autopista Francisco Fajardo. Allí hay un parquecito sombreado por unos grandes jabillos y los vecinos uno los ve bajar de sus apartamentos a pasear a los perros, a respirar y a buscar alguna conversación con los demás. Incluso algunos lo hemos visto fumarse un cigarrito. Son parques de 359 metros cuadrados, este parque de bolsillo Boyacá. También está allí el parque de bolsillo Beatriz Alcántara Fuenmayor. Ese está en el extremo norte de la calle Ayacucho y es un parquecito un poco más grande, tiene 700 metros cuadrados. Ahí hay 4 bancos, hay varios ficus, un jabillo muy grande y además es calle de paso hacia la última casa del callejoncito de esta calle. Y la verdad es que en las tardes se ve a la gente pasear por allí, sobre todo los que pasean a los perros, ¿no? O los que se sientan en algunos bancos a conversar.
Otro parque de bolsillo es el Ayacucho, que queda en el extremo sur de la calle Ayacucho, ya muy cerca de la autopista Francisco Fajardo. Y este parque tiene facilidades infantiles, hay un kiosco de periódicos cerca y es un parquecito de 536 metros cuadrados. En la última parte del programa continuaremos con estos parques de la urbanización El Rosal, parques y plazas de la urbanización El Rosal. Ya regresamos. Hablábamos en la parte anterior del programa sobre los parques de la urbanización El Rosal. Allí está el Parque Infantil El Rosal en la avenida Soho con avenida Sorocaima, justo al lado de la iglesia parroquial Inmaculado Corazón de María, que se le conoce como la iglesia del Rosal, en la avenida Soho. Allí están estos 269 metros cuadrados de parque infantil y además queda la sede de Azorrosal, la Asociación de Residentes del Rosal. Allá hay columpios y unos aparatos para hacer acrobacias. Y hay un parque sorprendente que les confieso que yo no lo conocía. Fue inaugurado en el año 2010. Se llama el Parque Boyacá. Estamos hablando de un parque muy grande. Cuenta con 13.519 metros cuadrados y es de una belleza que a mí me sorprendió. Hay en la entrada una pared de palmas frondosas y está lleno de caminerías que van caminando, valga la redundancia, van serpenteando entre varios samanes de gran altura, lo que quiere decir que esos samanes tienen muchos años sembrados allí. Hay ceibas adultas, hay jabillos, hay mangos, hay muchas palmas, hay bastones del emperador, que es una planta que a mí me parece preciosa. Y hay unos pequeños letreros pedagógicos donde hay descripciones botánicas de las especies que se encuentran en este extrañísimo pulmón vegetal entre los edificios del Rosal. Y el parque cuenta con cafetería, sanitarios, hay 2 gazebos, hay unos parales para colgar las piñatas, hay estructuras de madera para los niños, hay un pequeño anfiteatro para escenificaciones teatrales. Se utiliza mucho los fines de semana para clases de yoga. Hay gente que va a leer en los bancos, la seguridad es muy alta y también uno pasa por allí en la tarde y hay ensayos de agrupaciones musicales. Realmente este es uno de los parques más hermosos del municipio Chacao. A mí me sorprendió notablemente y celebro que esto se haya construido. Un parque de 13.519 metros cuadrados. También está la Plaza Boyacá, que queda entre la calle Guacaipuro y la avenida Moedano. Y a esta plaza se accede por 2 vías, por la calle Guacaipuro o por unas escalinatas que conectan al Parque Boyacá con la plaza. El Parque Boyacá es del que estábamos hablando antes, el grande. Este parque se comunica con la Plaza Boyacá por unas escalinatas. Y la plaza tiene 682 metros cuadrados, queda al lado de un hotel. Allí hay unos árboles en crecimiento, es una plaza nueva. Hay 9 bancos y se forma un espacio público ahí muy, muy interesante. También está la Plaza Libertador. Yo creo que muy poca gente la advierte. Queda en la avenida Sorocaima con la avenida Libertador. Y en la avenida Libertador en sentido este y la avenida Sorocaima de la urbanización El Rosal se forma un espacio de 398 metros cuadrados. Allí hay un pedestal con una estatua pedestre de Simón Bolívar. Ignoro quién es el autor de la obra, por más que me detuve allí, busqué quién, pregunté, no pude saber quién es el autor de esta escultura. Las dimensiones de esta escultura son discretas. Bolívar está cubierto con una capa y lleva una espada en la mano derecha. Y allí a Bolívar lo acompañan un bosquecillo de árboles de pequeña altura.
La verdad es que el espacio no es muy grande y está bien pensado que una estatua de pequeñas dimensiones como esta esté en un espacio pequeño, porque qué tal que estuviese en un espacio muy grande una estatua muy pequeña, pues hay una desproporción inconveniente. Ese no es el caso. Bueno, y hasta aquí los espacios públicos, los parques y las plazas de la urbanización El Rosal. Veamos ahora, o comencemos, porque no nos dará tiempo a lo largo de este programa de referir todos sus espacios. Me refiero a la urbanización Campo Alegre. Esto comienza así. El empresario Carlos Geni compra la hacienda Pansembrar, que era como se llamaba esta hacienda, a finales de los años 20, y le pide a su cuñado, el arquitecto venezolano de origen vasco, Manuel Mujica Millán, que haga el trazado de la urbanización. Mujica Millán había nacido en Vitoria, en el País Vasco español. Y Mujica Millán, entre 1929 y 1932, diseña la urbanización Campo Alegre. Allí hay varias obras de importancia en la urbanización, varias obras arquitectónicas de importancia. La primera es la Quinta Las Huaycas, que era la residencia particular de Mujica Millán, y se le tiene como una de las primeras casas modernas del país, una casa diseñada en 1931. La iglesia del Carmen, también conocida como la iglesia de Campo Alegre, también es obra de Mujica Millán y tiene allí, nos recuerda por sus similitudes arquitectónicas al Panteón Nacional, porque el Panteón Nacional lo remodeló Mujica Millán y allí está su sello. Y bueno, por supuesto, son muchas las obras significativas de Mujica Millán en Venezuela, entre otras el centro de la ciudad de Mérida, que incluye la Catedral de Mérida, que es extraordinariamente bella, que es de Mujica Millán, así como el rectorado y el aula magna de la Universidad de los Andes en Mérida, son obra de este gran arquitecto Manuel Mujica Millán. Y bueno, es una urbanización pequeña, Campo Alegre, y las casas, como en El Rosal, le han cedido el espacio a los edificios. Sin embargo, el trazado original de las calles se conserva, de las avenidas se conserva perfectamente. Sin embargo, son muy pocas las casas originales que se sostienen en pie. La gran mayoría han cedido el paso a edificios de poca altura, en su mayoría edificios de vivienda. Hasta aquí nuestro programa de hoy sobre el municipio Chacao. En nuestro próximo programa continuaremos y comenzaremos con la Plaza Gran Colombia de la urbanización Campo Alegre, una de las plazas más bellas de esta urbanización y de este municipio. Muy bien, ha sido un gusto hablar para ustedes en esta serie breve sobre el municipio Chacao. Les habla Rafael Arraiz Luca. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen por mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail o por Twitter @rafaelarraiz. Y como siempre, ha sido un gran gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.